que es una proliferación clonal de una línea celular que produce detención en la madurez, proliferación, citopenias y migración hacia otros tejidos, y que va a tener consecuencias clínicas. Las más importantes son citopenias. Dependiendo del nivel de donde ocurre la mutación, es una leucemia aguda, de peor pronóstico, una crónica es de mejor pronóstico, si es mieloide, si es linfoide, si es aguda, si es crónica, y la diferencia entre el linfoma de Hodgkin y linfoma no Hodgkin. Y el día de hoy vamos a abordar la leucemia aguda, porque es algo que representa, en el caso de ustedes que llegan a estar en el internado, en el servicio, en el primer contacto, pues la forma de identificar una posible leucemia, integrar los 5 síndromes de una leucemia aguda y referirlo adecuadamente. Ya el diagnóstico y la tipificación, bueno, pues ya es en el centro de referencia, en el servicio de hematología, pero es un tema también muy extenso hablar cada una de todas las leucemias. Entonces vamos a hablar de las leucemias agudas, mieloides y linfoides. Entonces, estos pacientes, pues tenemos que hacer lo que siempre les he dicho, la máxima, que es la historia clínica, ¿no? Y en la historia clínica, pues en la exploración física es fundamental. Tenemos que buscar palidez, hemorragia en piel y mucosas y claudicación o cansancio de estos pacientes. De manera general, ahorita voy a mencionar lo que vamos a buscar: adenopatías o adenomegalias, crecimiento de parótidas, crecimiento testicular, y no siempre en todas las leucemias de crecimiento testicular se debe a un mecanismo que se llama infiltración, que ahorita lo vamos a ver, y afecciones a paredes crenales. Bueno, estos son los 5 síndromes que tenemos que tratar de integrar cuando tenemos sospecha de un paciente con leucemia. Los pacientes con leucemia en etapas iniciales pueden tener una leucocitosis muy elevada, es decir, leucocitos por arriba de 11,000 por microlitro. Les comentaba ayer que los leucocitos o las células blásticas o blastos, cuando están muy inmaduros por esta mutación, por esta leucemia, son irreconocibles por el aparato de biometría, y por morfología es muy difícil identificarlas porque son blastos. Todos los blastos en general son muy parecidos. Entonces, se tienen que hacer estudios de inmunohistoquímica y citofluorometría, que ya mencionamos, para tipificar qué tipo de células, qué clonas celulares, qué poblaciones. Y bueno, en tanto hacemos el diagnóstico fino, pues tenemos que integrar estos 5 síndromes. Perdón, me regreso. Les decía que la leucocitosis marcada en pacientes que tienen leucemia, en una biometría hemática en consulta externa, en el laboratorio nos pueden reportar blastos o formas inmaduras en sangre periférica. Esto ya es un punto que hay que observar. No por esto vamos a confirmar que es una leucemia, no, pero es un punto de partida por el cual debemos de poner especial atención. Entonces, en etapas iniciales los pacientes tienen una leucocitosis elevada. En etapas avanzadas ya la leucocitosis disminuye o puede mantenerse, precisamente porque no pueden producir otras líneas celulares y empiezan a tener las citopenias que les comentaba. Bueno, entonces los 5 síndromes que tenemos que integrar, el primero es el síndrome anémico. Ese ya lo conocen, es la disminución de la masa eritrocitaria, disminución de hemoglobina hematocrito, que produce signos y síntomas de hipoxia como fatiga, irritabilidad, astenia, dinamia, somnolencia. Y este síndrome anémico, obviamente tenemos que descartar una causa primaria. Como ya aprendieron a clasificar las anemias, pues descartar que no sea una ferropenia, descartar que no sea una anemia hemolítica, en fin, toda la gama de anemias que vimos, hay que descartarla, ¿no? El siguiente síndrome, bueno, ¿y cómo integramos? Pues bueno, con la biometría hemática, hemoglobina, hematocrito bajos. El siguiente síndrome se llama síndrome neutropénico. Estos pacientes, precisamente por las citopenias que presentan, una de ellas es la neutropenia, perdón. Este síndrome neutropénico, es decir, disminución de neutrófilos,
se caracteriza por fiebre. Por sí sola la neutropenia produce fiebre y si tienen los neutrófilos bajos, estos pacientes pueden tener infecciones recurrentes y infecciones o bacterias que pueden ser de la vida cotidiana, pueden ser mortales para un paciente que tenga un síndrome neutropénico. Estos pacientes deben de tener el requisito de una fiebre persistente de 38 grados centígrados y que se descarte un foco infeccioso. ¿Puede tener un foco agregado? Sí, pero de manera inicial hay que descartar un foco infeccioso. La neutropenia se clasifica en leve, moderada y grave. La grave es aquella en la que hay menos de 500 neutrófilos por microlitro. Y esta es una consideración, un criterio de hospitalización, es una urgencia. ¿Por qué tenemos que hospitalizar a un paciente que tiene neutropenia grave? Porque se puede morir por una infección humana, para una meningitis, una septicemia, en fin. Entonces, eso es un criterio y hay que darle antibiótico-terapia profiláctica y medidas de aislamiento. Entonces, este es el síndrome neutropénico. El siguiente síndrome es el síndrome purpúrico. Ya lo vimos en las clases pasadas. El síndrome purpúrico pues se caracteriza, es un síndrome en el que existen sangrados. Les decía yo que las petequias se presentan por extravasación de sangre y se producen petequias. Pero aquí, en particular en estos pacientes, precisamente por la citopenia producida por la plaquetopenia, puede producir estas petequias que se acumulan tanto que pueden producir un síndrome purpúrico. Y por otro lado, también estos pacientes, ahorita vamos a ver por qué, pueden tener alteraciones en la coagulación en etapas ya un poquito más avanzadas. Entonces, el síndrome purpúrico se caracteriza por petequias, púrpura petequial, equimosis, epistaxis, sangrados, gingivorragia, otras manifestaciones de sangrados secundarias a trombocitopenia. Entonces, de la misma manera que en la anemia, hay que descartar que este síndrome purpúrico sea secundaria a otra causa. Entonces, ese es el punto que hay que ir haciendo nuestro checklist para ir descartando, o mejor dicho, si sospechamos una leucemia, tenemos que ir haciendo nuestro checklist, digamos, y integrar estos 5 síndromes. Bueno, entonces el síndrome purpúrico, hace tiempo, hace unos 2-3 años, no recuerdo, empezaron a promocionar desde la Secretaría de Salud, en donde la campaña de cáncer infantil, dentro de las más frecuentes, pues son las leucemias. Apunten, las leucemias más frecuentes en los pediátricos son leucemias linfoblásticas agudas. Leucemias linfoblásticas agudas. Entonces, en esta campaña hacían referencia que si tu hijo tiene anemia, se cansa, tiene sangrados espontáneos, tiene crecimiento de su pancita, ¿no? O sea, por la esplenomegalia, notas ganglios en su cuello, etcétera, pues bueno, puede ser un signo de alerta, ¿no? Entonces, síndrome neutropénico puede tener epistaxis de difícil control o espontáneos, precisamente por la neutropenia. El siguiente síndrome es el síndrome, y el cuarto es el síndrome infiltrativo. Infiltrativo por infiltración se caracteriza por la presencia de dolor óseo porque las células blásticas pueden migrar a tejido óseo. De los cánceres o que tienen metástasis, generalmente lo hacen a hueso, por ejemplo, el próstata que tiene una alta probabilidad de hacer metástasis ósea, y estos pacientes empiezan con dolores óseos, un dolor óseo no explicado con síntomas B como pérdida de peso, fiebre, etcétera. Hay que buscar un posible, una tumoración o un cáncer, ¿no? Entonces se caracteriza por la presencia de dolor óseo, adenomegalias también, hepatomegalia, precisamente, y esplenomegalia, precisamente por la migración de linfocitos hacia el vaso, crecimiento de linfocitos. En algunas leucemias pueden haber infiltración a piel. Algunos pacientes son diagnosticados en el servicio de dermatología porque presentan lesiones en cara. Hay una leucemia que se llama síndrome de Sézary y que tiene manifestaciones cutáneas muy frecuentes, muy peculiares. Entonces, estos pacientes incluso a veces son diagnosticados por esas manifestaciones cutáneas. Crecimiento de parótidas, encías, testículos. Es una serosa externa, puede haber crecimiento, formación de tumores sólidos y leucocitosis, como antier lo comentaban, la semana pasada, perdón, el que comentan que era el
reacción leucemoide, es correcto. Y después el síndrome, entonces, perdón, en las infiltraciones, miren, en la imagen de la extrema izquierda, bueno, viendo la imagen de frente, tiene crecimientos de ganglios cervicales, el de la del medio crecimiento de una parótida, y el de la derecha, pues un daño al par craneal, ¿no? Al nervio facial, perdón. Por infiltración. En la imagen que estamos viendo acá en la izquierda es el torso de un pediátrico. El hígado y el vaso normalmente no rebasa, la sombra normalmente no rebasa el reborde costal de cada lado. Entonces, del lado derecho, el hígado no sobrepasa el reborde costal derecho, y del lado izquierdo, el vaso no sobrepasa el reborde costal izquierdo. Entonces, este paciente que tiene hepatosplenomegalia, le dibujaron la silueta hasta donde se dibuja, hasta donde se siente o se palpa el hígado y el vaso. En la parte de medio tenemos unas encías infiltradas, y del lado izquierdo, bueno, una infiltración a testículo. El siguiente síndrome, bueno, ese es el síndrome infiltrativo. El siguiente síndrome se llama síndrome metabólico. Es muy diferente al síndrome metabólico que conocen, donde hay hipertensión y diabetes, ¿no? Este se llama así, pero es ocasionado porque hay cambios metabólicos, hay cambios bioquímicos en el paciente por lo siguiente. Acá arriba en la imagen, si pueden ver, hay un dibujito de un frotis de sangre periférica normal, donde encontramos eritrocitos y unos neutrófilos, unos linfocitos de manera normal. Pero en una leucemia hay una proliferación de células, como pueden ver, y la cantidad de células que están saliendo de la médula ósea, que no caben en la médula ósea, que migran hacia otros tejidos, pero en especial la sangre periférica, pues hay un recuento importante de leucocitos. Por eso les decía que hay una leucocitosis importante. El problema es que estas leucemias, las leucemias, lo mencionaba en la clase pasada, hay una disminución en la maduración, y también tiene apúntenlo, una disminución en la capacidad, disminuyen su capacidad de apoptosis. Es decir, la apoptosis, más allá de lo que nos han enseñado que es la muerte celular programada, bueno, pues ese es el término de un ciclo celular. Entonces, en las leucemias, las células tienen una vida un poquito más prolongada de lo normal. No es que sean eternas. En algún momento tienen que morir estas células. El problema es que cuando lo hacen, hay una muerte celular masiva en sangre periférica. Y eso implica que todo lo que tiene un neutrófilo, un linfocito, dependiendo de la clona que esté proliferando, o el blasto, se va a liberar una serie de enzimas, de proteínas hacia el torrente sanguíneo. Y esto evidentemente va a tener cambios en la bioquímica de la sangre periférica. Entonces, son esos cuatro característicos. Hay hiperuricemia. ¿Por qué? Porque cuando hay una lisis, y a esta ruptura, a esta destrucción masiva de células, se llama síndrome de lisis tumoral. Entonces vamos a leer la parte que dice aquí, síndrome metabólico. Se caracteriza por alteraciones bioquímicas que reflejan la carga tumoral total y son la consecuencia de la proliferación y destrucción excesiva de las células leucémicas. Las alteraciones encontradas son hiperuricemia, hipercalemia, elevación de creatinina, y elevación de deshidrogenasa láctica. ¿Por qué se eleva? Porque hay hiperuricemia. Bueno, hay hiperuricemia porque se liberan muchas proteínas que constituyen las células leucémicas. El núcleo son proteínas o proteínas que tenga este blasto, y al aumentar los niveles de proteínas tiene que haber una depuración a través del riñón. Y digamos, el metabolito final del catabolismo del ADN, de las proteínas por la vía de las purinas, pues es el ácido úrico. Entonces estos pacientes van a tener hiperuricemia de forma exponencial, ¿sale? Parte del potasio que está en las células se va a liberar desde el citosol hacia el torrente sanguíneo, por eso va a tener hipercalemia. Hiperfosfatemia tiene que ver también con el catabolismo del ADN.
y una hipocalcemia secundaria por hiperfosfatemia, porque son una bomba, participan se depleta el calcio porque el fosfato y el calcio comparten la misma bomba, entonces hay un intercambio. Si hay mucho fosfato afuera, las células tienen que introducir calcio y por eso se depleta el calcio en torrente sanguínea. Aquí el tip para que se acuerden es que prácticamente todo va a estar elevado, el único que va a estar bajo es el calcio. Entonces, reitero, hiperuricemia, hipercalemia, hipocalcemia, hiperfosfatemia y elevación de creatinina y de deshidrogenasa láctica. Entonces, este es el síndrome metabólico. Entonces, un paciente en el cual sospechamos una leucemia, paciente que tiene pérdida de peso, cansancio, datos de anemia, encontramos una leucocitosis importante y descartamos un foco infeccioso, tiene adenopatías, no encontramos una causa, un foco infeccioso, descartamos el foco infeccioso y los leucocitos están muy elevados, bueno, pues hay que sospechar una leucemia, pero insisto, tenemos que integrar estos 5 síndromes, sobre todo para una leucemia aguda: síndrome anémico, síndrome neutropénico, síndrome purpúrico, síndrome infiltrativo y síndrome metabólico. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues vamos a pedirle estudios de laboratorio al paciente, biometría hemática completa, fotos de sangre periférica al paciente, química sanguínea, obviamente, para pedir el ácido úrico, electrolitos séricos, pruebas de funcionamiento hepático, deshidrogenasa láctica, que va a estar muy elevada, como ya mencionamos, pruebas de coagulación, también van a estar prolongados los tiempos. Al haber mucha lisis celular, estos pacientes también pueden tener trombosis o consumo de factores de coagulación y se vuelve un ciclo vicioso, no les da tiempo de producir factores de coagulación y tienen tiempos de coagulación prolongados. Tenemos que hacer un aspirado de médula ósea para tomar una muestra y mandarla a la citofluorometría que ya les mencioné, o para hacer un frotis y hacer una biopsia de médula ósea, para que el patólogo nos diga cuál es la variante o morfológicamente y con las tinciones tipifique qué tipo de leucemia es, linfoide o mieloide. Tenemos que hacer también una punción lumbar para buscar líquido en el líquido cefalorraquídeo la presencia de blastos a través de un estudio de citoquímico del líquido cefalorraquídeo y el inmunofenotipo de la médula ósea, como ya les mencioné, y finalmente el cariotipo para encontrar qué tipo de mutación tiene este paciente y clasificar la leucemia. Muy bien, estudios complementarios: radios X de tórax en las linfoides agudas T, es frecuente en un 30-50% la presencia de una masa mediastinal, es decir, un aumento del timo, un timoma. Rayos X de huesos largos, algunas leucemias pueden tener lesiones osteolíticas específicas. Ultrasonido testicular, bueno, se les hará obviamente en aquellos niños que tienen crecimiento o aumento de conciencia de testículos ante posibilidad de infiltración testicular, pero que además puedan tener los 5 síndromes, ¿no? ¿Cuáles son las indicaciones de aspirado médula ósea? No nada más está indicada para diagnosticar o ver la celularidad de una médula y diagnosticar una leucemia. También se pueden hacer cuando hay disminución de una línea celular, por ejemplo, una anemia plástica, donde no se produce eritropoyetina y no se produce serie roja, descartando evidentemente una causa externa, ¿no? Hay que ver la médula ósea por qué motivo no está celular. Citopenias asociadas con enopatías, esplenomegalia o dolor óseo. Esa es indicación para ser aspirado. Ausencia de infección con causa de anormalidad sanguínea, es decir, una biometría hemática normal, pero con ausencia de foco infeccioso. La presencia de células inmaduras en frote y sangre periférica, de inmediato hay que ser aspirado de médula ósea. Citopenia de causa inexplicable, que no sea explicado por otra causa. Fiebre de larga evolución inexplicable, para buscar también proceso infeccioso, no necesariamente una leucemia. Dolor óseo persistente o inexplicable, que no sea de carácter reumático, no sea de carácter autoinmune, etc. Muy bien, el aspirado de médula ósea se hace en huesos planos. Se utiliza una aguja que se llama de Hamshiri. Esta aguja se introduce en
entre la lámina ósea, en la matriz, el hueso esponjoso, se mete la aguja, se conecta una jeringa en el extremo superior, se quita este bisel porque la luz debe de estar, digamos, ocluida con un bisel que tiene aquí adentro, porque si la metemos la aguja con la luz descubierta, se va a tapar. Entonces la metemos y después extraemos este bisel y ya queda listo para conectar una jeringa en la parte de arriba y extraer la muestra de médula. Y procedemos a mandarla a la citofluorometría y hacer las tinciones correspondientes. Muy bien, ya para terminar, les mencionaba la clase pasada que el linfoma de Hodgkin es una enfermedad específica y no Hodgkin es un grupo heterogéneo de leucemias. Entonces, el linfoma de Hodgkin tiene una diseminación ordenada y continua el crecimiento de los ganglios linfáticos. Hay compromiso de ganglios linfáticos centrales y axiales, a diferencia del no Hodgkin, que son ganglios periféricos. En el Hodgkin hay compromiso mesentérico. Hay pacientes que a veces tienen los ganglios linfáticos de la cadena mesentérica, ganglios linfáticos abdominales pueden crecer, aumentar su tamaño, pueden tener complicaciones gastrointestinales como un síndrome doloroso abdominal y inflamación de tejido linfático como el que está presente en el apéndice. Hay pacientes que empiezan con un cuadro de apendicitis, les quitan la apendicitis y, oh sorpresa, en el transoperatorio se descubre que es un crecimiento ganglionar y es un linfoma de Hodgkin, ¿no? Compromiso del círculo de Valdeyer, raro y tardío, y presencia extranodal es rara. Entonces, lo contrario, el Hodgkin no presenta crecimiento contiguo, es diseminado, puede tener un ganglio linfático retroauricular y un crecimiento ganglio linfático epitroclear, es decir, en el brazo, en una extremidad. Son periféricos, también pueden ser centrales, pero son periféricos. También comparten con el Hodgkin que puede haber compromiso mesentérico frecuente, perdón, lo dije al revés. El Hodgkin no presenta compromiso mesentérico, el linfoma no Hodgkin sí, que no es una regla, pero frecuentemente los no Hodgkin son los que presentan compromiso mesentérico frecuente. Y pues es lo más relevante, doctores. El tratamiento también es muy extenso. Es un tratamiento específico para cada tipo de leucemia. Es una quimioterapia. En ocasiones se puede dar radioterapia, si es sobre todo en las linfoides, para un sitio específico de crecimiento linfoide. Quimioterapia con trasplante de células madre, terapia dirigida y coadyuvantes y paliativos, antiinflamatorios, antianémicos, etc. El tratamiento coadyuvante para el paciente que tiene leucemia, ¿no? Hay la primera fase de la terapia de inducción es la meta es destruir las células leucémicas de la sangre y la médula ósea. Esto causa algo que se llama remisión y después de este tratamiento cambian los medicamentos, el número de ciclos y se da una terapia de post-remisión. En la segunda fase comienza después de la remisión, obviamente, y la meta es destruir cualquier célula leucémica residual que haya quedado y que no esté activa. Es en este punto en donde existe la posibilidad de que el paciente pueda tener una reactivación y vuelva a producir una recaída, una fase aguda de una leucemia. Muy bien, doctores. Lo hicimos un poquito rápido. ¿Alguna duda al respecto? Yo sí tengo. Es que creo que viene el artículo el uso de, no me acuerdo si era aquí en leucemias, para el dolor óseo, me parece, y sí, cuando se generaba dolor en estos pacientes el uso de AINES, pero decía que estaba contraindicada la aspirina. Pero entonces ahí, pues, o sea, aún así no sería como más aconsejable usar otro medicamento en vez de los AINES. Sí, estos pacientes, una aspirina, un AINE, más que una aspirina, un AINE, porque hay AINES muy potentes, generalmente son periféricos.
lo que más se recomienda en estos pacientes son opioides, ya en etapas avanzadas. Opioides, corramos el riesgo pues, de que se genera cierta dependencia, sobre todo en fases muy avanzadas, ¿no? Y hay pacientes que tienen remisión y se debe de ir descontinuando poco a poco. Hay pacientes que antes de que los diagnostiquen o sospechen una leucemia, pues van al primer nivel de atención y les van a dar AINES. A veces a esos pacientes les dan AINES y pues es cuando ya se complica, ¿no? Bueno, avanza la enfermedad porque el tratamiento, les dieron todos los AINES potentes de diclofenaco, celecoxib, todos los que ustedes ya conocen, y no hay un resultado. No lo quita, puede limitar un poco, disminuir, pero no lo elimina, pues porque obviamente es una infiltración. Entonces, en esos pacientes, reitero, se utilizan precisamente los otros tipos de analgésicos. ¿Sí quedó claro, Doc? Sí, gracias. Opioides, opiáceos. Va a venir muy específico el examen, es que yo ya me asusté porque me puse a estudiar y eran un buen de hojas. Y ya, pues hice un resumen, pero dije, va a venir como la clasificación porque vienen muchas, sobre todo en las trombopenias. Ajá. Pues venía de las más importantes, que era la que causa trombos, la Ajá. PTT y la SHU y la inmune. No, me conformo con que sepan las generalidades, las clasificaciones. Para mí es muy valioso que se lleven esa información. Que la leucemia perdón, en el caso de las coagulopatías, que sean adquiridas o congénitas, que sea por una disfunción plaquetaria, que sea por una trombocitopenia, es decir, que una anemia, una enfermedad autoinmune te disminuye las plaquetas y por eso no tienes plaquetas, tienes sangrado. Si descartas eso, bueno, pues hay que pensar en que las plaquetas no estén funcionando bien. No voy a preguntar características de cada enfermedad, pero sí me interesa que de manera general conozcan las clasificaciones. Gracias. El examen sería, les había hecho mañana, no, el 17, ¿verdad? Sí. Bueno, sí, muy bien, doctores, pues espero que les haya servido este resumen de leucemias del viernes y hoy. Y igual, en el mismo caso de leucemias, no voy a preguntar tratamiento, diga la dosis, no lo voy a preguntar. Pero sí las clasificaciones, ejemplos de leucemias agudas, mieloides, características que sí mencioné mucho de una leucemia, complicaciones más frecuentes. Las leucemias, déjenme abrir algo. A ver, ahí sí alcanzan a ver. Háganle screenshot, por favor. Y son los grupos en los que se presenta con mayor frecuencia las leucemias. Leucemia linfoblástica aguda, más frecuente en pacientes pediátricos. Leucemia mieloide o granulocítica aguda, o sea, las linfoides son de niños, las mieloides son de adolescencia y adultos. Leucemia mieloide crónica es rarísima en niños, es más frecuente en adultos. Y los linfomas, eso sí, pueden
aparecer desde la etapa pediátrica hasta la etapa adulta. Eso sí lo voy a preguntar. ¿Sale? Sí, gracias. Oiga, el linfoma linfoide crónico es el mismo que le llaman como de las células pequeñas. O, bueno, es que mi abuela tenía eso, que supuestamente, pero en la clasificación que vi no vi ningún nombre de eso, se me hizo extraño. Leucemia linfoide. Ajá, venía en el artículo. No, linfoma linfoide crónico. Sí, en ambos casos puede haber agudo, crónico. Los linfomas tienen diferentes nombres de acuerdo a la variedad celular que se encuentra. Una muy frecuente es linfoma de células B grandes, generalmente en adultos. ¿Cómo me dijo que de su familiar? Era linfoma de células pequeñas. Y en el artículo venía como linfoma linfoide crónico y decía que la característica era células pequeñas. Sí, también se conoce así. Hay dos tipos de linfomas, así como siempre les digo la lógica. Si hay linfoma de células pequeñas, hay linfoma de células grandes. Pero sí, es correcto, doctora. Linfoma de células pequeñas y linfoma de células grandes, crónicos ambos. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta, doctores? No, doctor. Bueno, pues nos vemos el miércoles, perdón. Jueves. Hoy es lunes, ¿verdad? Perdón, ando un poquito perdido, no fui a trabajar, me enfermé de la panza y ando destanteado. Entonces el miércoles quedamos. De acuerdo. Muy bien, jóvenes, nos vemos el miércoles, les paso indicaciones, ¿sale? Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor.